la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Está usted sintonizando su programa radial, Ministerios bajo la gracia de Jesucristo. Programa en el cual usted podrá encontrar lo que usted necesita para su vida. Por lo tanto, es para nosotros una gran bendición y un privilegio compartir con usted las buenas nuevas que Dios tiene para usted y su familia. Dios sea quien lo bendiga en gran manera. Bienvenidos al programa Ministerios bajo la gracia de Jesucristo. Dios le bendiga. Pastor Van, ¿cómo está, Pastor Vance? Muy bien, Enrique, gracias a Dios, muy contento en este día. Ya es enero. Ya es enero. Se nos fue el tiempo muy rápido. Amén. 2014, gracias a Dios, de la era cristiana. Y pues le damos gracias a Dios porque en este día tenemos invitados. Tenemos al obispo general de nuestra iglesia aquí en Estados Unidos, a nuestro hermano Feliznando Aispuro. Dios bendiga a nuestro hermano Feliznando en este día. Muy buenas tardes, tengan todos los que están escuchando a través de este programa. Primeramente le doy gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí en este lugar y a ustedes, hermanos, que nos han invitado. Me siento muy privilegiado y hoy he venido pues acompañando a nuestro hermano Rodolfo, psicólogo, ¿verdad?, que estará dando algunos consejos a los matrimonios. Considero que esto es muy importante y ya no quiero quitar más tiempo porque queremos escuchar a nuestro hermano. Amén, Dios bendiga a nuestro hermano Feliznando Aispuro, ¿verdad? Estemos orando por él, por la responsabilidad tan grande que tiene aquí en Estados Unidos. También tenemos, como mencionó nuestro hermano Félix, a nuestro hermano Rodolfo Leiva. Él es el obispo general también de nuestra iglesia, pero en México. Él tiene una licenciatura en psicología y en este día pues nos está acompañando. Él va a estar quizás el mes de febrero, va a estar con nosotros aquí para dándonos una conferencia y pues le damos gracias a Dios por ello, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Rodolfo Leiva en este día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Contento con el Señor por esta invitación y este momento que vamos a compartir algunos consejos bíblicos sobre la relación de pareja, la relación con los hijos. Dios los bendiga y muchas gracias por invitarnos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Rodolfo Leiva que nos acompaña en este día. Muchas veces nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, más conociendo el Evangelio, queremos tener, ¿verdad?, armonía familiar, queremos tener éxito, triunfo con nuestros hijos, que ellos también conozcan del Señor. Y aquí está nuestro hermano para aconsejarnos qué consejos les puede dar a las personas que quizás tengan cierta fricción, cierta batalla, retos familiares. ¿Qué consejo, hermano, pudiera usted compartir? Bueno, primeramente hay que comprender que la relación de pareja o con los hijos no es fácil. La palabra de Dios tiene mucho consejo para poder llevar esto. Sin embargo, en estos días o en estos tiempos tan acelerados, donde todo es rápido, se quieren tener las cosas rápido, de manera bien y ser efectivos en todo lo que se hace, nos encontramos pues que en las relaciones también queremos repetir lo mismo y esto no puede ser. Todo requiere esfuerzo, todo requiere dedicación, todo requiere un apego completo a la palabra de Dios para poder tener éxito. Aún así, no todas las cosas en muchas ocasiones salen bien, porque hay muchos factores que intervienen. Pero sí me gustaría que tocáramos un punto que es bien importante. Por ejemplo, cuando usted platica con un hijo, él tendrá muchos argumentos o justificaciones por las cuales realiza las conductas o lleva a cabo esa conducta que a usted no le gusta y que considera inapropiada. Entonces me gustaría que tocáramos este punto. ¿Cómo ve? Es algo muy interesante. Así es, hermano Rodolfo, y pues le damos muchas gracias a Dios de que está usted aquí juntamente con nuestro hermano Feliznando y
pues estamos muy contentos. Hay muchas situaciones en las cuales las familias están viviendo, hay muchos matrimonios lastimados, quebrados, hay algunas situaciones en las cuales pues ya ha habido infidelidad o ha habido cosas que lastimen y quizás irremediables en el aspecto en que pues ya la persona ya no va a tener aquella situación. Pero hoy vamos a tratar de hablar en los matrimonios que tenemos, que queremos estar juntos, que los matrimonios que queremos solucionar nuestros problemas, que buscamos a Dios y que decimos, Dios mío, pues hemos cometido muchos errores, quizás estos errores nos van a llevar a llegar a un extremo al cual no queremos llevar. A veces la situación es prevenir antes de que se llegue a ese extremo, ¿verdad? Si hay ciertas cosas que se pueden remediar, pues vamos a buscar la manera. Hay que ver la luz, ¿verdad? Roja. Quizás hay algo ahí en una fricción familiar y no queremos que se vaya más allá, que se empeore esta relación con mi hijo, que mi hijo se hunda más o que mi relación con mi esposa se disuelva. Amén. Qué importante es tratar estos asuntos. Yo quisiera hablar un poco de las razones que damos, que casi siempre van a ser para no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Cuando nosotros actuamos, casi siempre actuamos de una manera irresponsable. ¿En qué sentido? Quizás no lo vea usted así cuando lo hace, pero cuando nosotros argumentamos, damos justificaciones, tratamos de aminorar esa conciencia, la mala conciencia en nosotros para no hacer lo que debemos de hacer. Es como lo que se mencionaba, o que menciona la palabra de Dios, como le dice a los hijos que sean obedientes a sus padres, ¿verdad? En el Señor, dice que los sigan. Pero si usted le pregunta a un hijo por qué no es obediente a su padre, él dará muchas justificaciones, muchos argumentos. Amén. Y no todos son válidos, o sea, o cómo está la situación, porque podríamos decir que mi padre es malo, mi padre es mi padre abusador, es un abusador, en situaciones en las cuales muchas personas están viviendo hoy en día, ¿no? Y sabemos que la palabra de Dios nos pone ciertas limitaciones en esto, pero la realidad del mundo es que muchos están sufriendo por esto. Y yo sé que Dios tiene solución para todo. Amén. Bueno, pensemos en un caso. Vamos a ver a un hijo que no son cristianos, vive en un hogar destruido por las drogas, hay maltrato, hay situaciones de vejaciones. Bueno, es un niño que va creciendo con la idea de un mundo pervertido, en caos, y que arrastra una serie de sentimientos en contra de sus padres, amarguras, violencia. Ese hijo muy difícilmente honrará a su padre. Ahora veamos el caso del hijo que conoce a Dios, él conoce la ley de Dios, ama a Dios. Ese hijo, al vivir una situación así, él sabe que no deberá de generar en su corazón ninguna amargura hacia sus padres, porque Dios le dice que honre a sus padres, que los ame a sus padres, que los reverencie. Entonces, la condición de la que nosotros estamos hablando, por ejemplo, cualquiera diría o tendría mucho razonamiento o mucha razón o justificación de no honrar a su padre por tener un padre así. Pero la palabra de Dios nos dice que amemos aún hasta a nuestros enemigos. Así es. Entonces, cuando ese hijo tiene temor de Dios, no va a permitir que Satanás venga a su corazón y lo llene de amargura contra sus papás. Definitivamente que un hijo que está siendo maltratado, golpeado, en peligro de ser muerto por los mismos golpes, por el desvarío de sus padres, va a tender a alejarse, va a tender a irse quizás de la casa por protegerse, por protección, pero no va a llevar consigo esa amargura, ese resentimiento, sino va a descansar todo en los brazos del Señor. Ahí es donde podemos decir nosotros que sin argumentos está obedeciendo a la palabra de Dios.
Sí, porque a veces eso lo que, o sea, queremos justificar, ¿no? El ser groseros con nuestros padres, el ser groseros con nuestras madres, porque a veces no podemos comprender la actitud de ellos, pero muchas veces tenemos que pensar, ¿verdad? Como hijos, que tenemos padres que quizás necesitan conocer más de Dios, que necesitan más, como podrías darse el caso de una esposa y de la relación de esposo y esposa, ¿verdad? Que a veces exigimos de la pareja algo que quizás ni nosotros tenemos, o sea, queremos que a la otra persona sea cristiana y que se comporte como un cristiano, pero sin mejorarnos nosotros mismos, y es necesario que alguien necesita romper la cadena, alguien necesita empezar. Y quizás de una persona se introduzca Cristo en el hogar, de una persona que le es fiel en todo aspecto. Pues muchas ocasiones puede ser que los padres empiecen a conocer a Cristo porque el hijo se entregó a la palabra o al Señor. Amén. O puede ser que un padre se entregue a Cristo y el otro no, pero por medio de ese un padre es santificado el hogar. Claro, de hecho la misma palabra de Dios lo dice, que la mujer o el hombre convertido y su esposa no convertida, hay grandes probabilidades, ¿verdad?, de que se convierta, que llegue al Señor, pero de acuerdo al testimonio de esa persona. Es que la palabra de Dios es poderosa. Sí, y una persona que cree en Jesús, que ha recibido al Señor en su corazón y vive conforme a sus mandamientos, dice la Biblia que Él es una lumbrera. Sí, es una lumbrera, y de hecho viene la presencia de Dios a ese hogar. Entonces, al estar la presencia de Dios en ese hogar, como hablaron ustedes, ¿verdad? Antes eran tinieblas, pero ahora es luz. Entonces aquel que anda en tinieblas va a ser alumbrado, y hay grandes probabilidades de que haya una conversión, de acuerdo al testimonio de ese hermano o hermana o hijo que haya aceptado al Señor. Imagínese usted, hay muchas hermanas, por ejemplo, yo vengo de México, y hay muchas hermanas que tienen sus maridos no convertidos, son drogadictos, son alcohólicos, que pasan situaciones muy difíciles en su hogar. Son hombres que no se hacen cargo del hogar, son hombres que menosprecian a sus esposas, son hombres que no las atienden bien, son hombres perdidos, están atados por las cadenas, en tinieblas. Entonces, esas hermanas, muchas de ellas sienten, ¿verdad?, en su corazón, en la relación, al tener esa relación con ese marido, que a ninguna mujer le gustaría un marido así, pero que ellas lo tienen, sienten que es justificable que se peleen con ellos, es justificable tenerles algo de rencor hacia ellos. O sea, hay argumentos por los cuales ellas se comportan como se comportan, pero la palabra de Dios no lo dice así. Es decir, que una persona no se comporte como debería no justifica mi actuación al frente de ese problema, si yo he conocido la ley de Dios. Y vamos a hacer mención de que no solamente a veces, porque a veces se convierte el varón primero. Amén. Y vive una situación difícil en los primeros meses o quizás a un año después de su conversión, que puede vivir una situación difícil si su mujer no es convertida. Entonces puede ser muy difícil esa situación. ¿Y qué opina usted si el hombre es abusivo? Ella conoció a nuestro Señor Jesucristo, o él, pero hay abuso, ¿verdad? Físico, hay abuso mental. ¿Qué sugerencia? ¿Qué pasos podríamos ¿Qué pasos puede dar esa mujer? Ok. Bien, yo diría esto. Primero tenemos que acudir a la palabra de Dios. Okay, yo resalto mucho esto porque Dios dio leyes. No las podemos quebrantar en base a lo que estamos viviendo. Más bien, el hombre se debe de ajustar a la palabra de Dios. Y ella, por medio de ella, el Señor va a hacer milagros. ¿Sí? Fuera de esa ley, vivimos en un caos, en un conflicto, en una destrucción. Entonces, una mujer que vive en una situación así, lo primero que hay que hacer, por ejemplo, me devuelvo al ejemplo anterior. Sí, yo mi consejo para una hermana, una mujer cristiana o viceversa, pero el caso de la mujer es más común. Yo les digo, lo primero que usted tiene que hacer, yo le pregunto a usted, porque hay algunas personas que son muy inocentes
y le dice, usted tiene que estar ahí. No le hace que le peguen, no le hace que la maltraten, Dios va a hacer algo. Sí, usted tiene que aguantar. Entonces yo les digo, bueno, si usted no va a perder su salud mental y va a poder aguantar esos golpes, está tan entregado al Señor, ¿verdad? Y no le va a pasar nada, si usted cree eso, ¿verdad? Que es dificilísimo. Por supuesto. O sea, ¿quién puede conservar la salud mental en una condición como esa? Ni los soldados que están entrenados. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, una mujer en esa condición, lo primero que hay que recomendarle es apartarse. El apóstol Pablo lo dijo. Así es. Sí, es bíblico. Diga que se aparten, dice, si la persona no convertida, porque que un hombre golpea a su esposa, ¿qué le está indicando? ¿Qué mensaje le está dando? Pues que no la quiere. No la quiere. O sea, no la quiere, no quiere vivir con ella. Entonces, la mujer se aparta de su marido. Se aparta, yo siempre les digo, bueno, se va a apartar no para buscar otro marido. Se va a apartar para tomar un tiempo de reflexión, oración, ayuno, lectura de la Biblia, que Dios le dé la capacidad para enfrentar este problema. Correcto. Porque, bueno, da lo otro, que en base a los argumentos, volvemos a lo mismo, a la justificación dice, bueno, con este hombre ya no voy a hacer vida, me voy a buscar otro esposo. Y eso no es correcto. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 12, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiente en habitar con él, no la despida. Aquí la palabra infiel se está hablando infiel al Señor. Correcto. No infiel que esté con otra persona o con otro hombre. Y la palabra de Dios sigue diciendo, y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Entonces la palabra clave, ¿cuál es la palabra clave? Consentir. Consentir. Es decir, por ejemplo, yo me casé y al casarme pues no me obligaron, yo consentí. Es decir, yo estuve de acuerdo y llegamos a un trato que se llama en el registro civil, ¿verdad? Ahí está el contrato y unimos nuestras vidas. Pero en ese contrato definitivamente que ninguno de los dos pensaba, ¿verdad? Que o mi esposa me agarrara a sartenazos o yo la agarrara, ¿verdad? Tirándole con cosas. Jamás golpes, ¿no? Se entiende por sentido común que esas cosas no deben de suceder. Ahora, si somos hijos de Dios, mucho menos, pues conocemos la ley de Dios. Entonces no hay argumentos para pensar que Dios quiere que yo esté en una casa donde me golpean. Pero tampoco hay argumentos para mí para pensar que es momento de buscar otra persona. Claro. ¿Ok? Entonces, los argumentos o los razonamientos siempre deben de ser basados en la palabra de Dios. ¿Sí? Dios quiere la unidad. Es el propósito de Dios es tener una unidad familiar. Y es un trabajo bastante arduo, como se hizo mención en un principio, de la pareja, de mantener el orden, es un trabajo en quitarnos el yo, quizás personal, quizás quitarnos el machismo, quizás costumbres que traíamos de nuestras familias. A veces traemos herencias de nuestros padres, que si nuestro padre golpeaba a nuestra madre, pues a veces tendemos a hacer lo mismo nosotros cuando nos irritamos, y tenemos que tener el control. Por eso buscamos a Dios. A veces nadie quiere vivir así. Hay que ser realista. Ni el que está golpeando, ni la que está siendo golpeada. O ni el que está golpeado, ni la que está golpeando. Porque se da el caso, hay que ser realistas, que no hay aquí o sea, que es el sexo masculino o es el sexo femenino. Estamos muy acostumbrados al machismo, pero en estos días, o sea, nuestra cultura está acostumbrada al machismo, pero muchas veces en estos días, pues ahora las mujeres están golpeando a sus esposos. Sí, hay bastantes, Bastantes, que a veces los esposos tienen que aguantar y a veces tienen que salirse de la casa porque es un volcán lo que está dentro de la casa, pero nadie quiere vivir así. Entonces lo que hace Dios, quiere proponer tratos con la persona, quiere proponer tratos con los matrimonios. Hiciste mención a algo muy bonito, o sea, cuando hay un caos así, es bueno separarse. La Biblia lo aprueba.
no es algo que digamos, ¿sabes que no lo aprueba? Lo aprueba. Sepárate, piensa, medita, ora, ayuna y pídele a Dios qué dirección quiere. Cuando hay esa separación, hace meditar a los dos. Claro. Y cuando hay una decisión entre los dos, es muy importante que también vuelvan a unir sus vidas pronto. O sea, cuando quieren solucionar el problema. No mantenerse separados por mucho tiempo, ya que por la separación pues podemos ser tentados de parte de Satanás. Sí, ahí entra otro problema. Entra otro problema que sería muchísimo más grave que el que se está teniendo. Entonces tenemos, o sea, pues no es que no sea grave el que ya tenemos, ya es grave, pero le añadiría, vamos a decir, le pondríamos leña al fuego, ¿no? Para hacer algo más grande. De hecho, esa es otra variable que entra ahí, debido a la mala atención de una de las dos. Eso es, el siguiente paso es el adulterio o la fornicación, como dice la Escritura. Debido a la falta de atención, de afecto, de cariño, se genera un vacío que se trata de llenar de alguna forma con un sustituto, ¿sí? Y es donde se convierte ya pues un pecado gravísimo, ¿verdad? Como el maltrato también es muy grave. Nada más que aquí hay algo. Cuando sucede esto, nosotros debemos de entender que los límites que Dios puso se rompieron. Y el producto es lo que estamos viviendo. Dice que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, esto que estamos mirando, un hogar destruido, no es obra de Dios, sino que es obra del enemigo de Dios. Entonces, a la persona al separarse, y vuelvo a insistir en esto, se separa porque necesita ver de lejos lo que ha fallado y en qué ha fallado ella misma, ¿sí? Y de qué manera va a poner límites, y esos límites tendrán que ser basados en la palabra de Dios. Volvemos a lo mismo. Nuestros argumentos no deben de ser los personales, sino los de la palabra de Dios. Por eso, si a mí me dice, marido, ama a tu mujer, pero mi mujer me está golpeando, y al separarme para evitar mayor daño, o a mis hijos, no me separo porque quiero ignorar la palabra, sino que me separo con el propósito de tomar fuerzas y de ver de qué manera voy a enfrentar el problema. Lo más fácil es divorciarme, ¿sí? Pero no me lo admite la palabra de Dios. No es la solución correcta. No, porque Dios no lo autoriza. Voy a destruir más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que basarme en esos principios, yo seguir amando a mi esposa a pesar de lo que es, y orar mucho por ella, y pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él mueva las cosas, vaya acomodando las cosas para que ella comience, ¿verdad?, a cambiar. Hemos visto milagros por la palabra de Dios. Hombres golpeadores, alcohólicos, por una mujer valiente, entregada a la oración, entregada al Señor, verlos convertidos, derrumbarse esa careta de valentía y convertirse en unos hombres de bien, confiando en los mandamientos de Dios. Entonces, nosotros siempre aconsejamos, ¿verdad? Siempre, el hombre tiende a lo malo, pero la ley de Dios es la que endereza el camino. Y es cuando a veces, en ocasiones, necesitamos la ayuda. Necesitamos el compañerismo, porque cuando hay una situación así grave dentro del hogar, pues te sientes solo. O sea, si llega a haber una separación, te sientes solo, te sientes un poquito desubicado de lo que está sucediendo, no entiendes, y tú quieres servir a Dios, y quizás tu compañero o tu compañera no quiere servir a Dios, y te sientes desubicado, no sabes qué hacer. Es importante pedir ayuda. Es importante pedir una ayuda correcta, una ayuda bíblica, y es muy importante también ser obediente al consejo bíblico. A veces no tomamos el consejo bíblico, como ahorita se está haciendo mención. Amas tanto a tu esposo que no es convertido, que no ha conocido de Dios, y sufres demasiado dentro de ese matrimonio, pero necesitas poder ver cuál es la solución correcta para el bienestar tanto tuyo como para el bienestar de los hijos. Sí, y hay algo que quiero hacer notar. En mi experiencia con este tipo de casos, cuando la persona espera mucho tiempo para actuar, esa persona pierde la capacidad de tomar decisiones por sí mismo y pierde la visión y de la situación que está viviendo, y comienza a enfermarse emocional, sentimental,
en sus pensamientos. O sea, puede peligrar hasta su vida espiritual en una situación así, ¿no? Amén. Entonces, porque el primer paso es reconocer que tenemos un problema. Y cuando la persona deja tiempo, ¿verdad?, para poder reconocerlo, lo va perdiendo esa capacidad. Y al transcurrir el tiempo, se torna como estar en una jaula con un león. Y qué curioso, ¿no? Hablamos del Señor cuando dice, si escuchares hoy su voz. O sea, hoy es el día de saludo. Muchas veces dejamos pasar el tiempo es que mañana se va a componer, es que necesita componerse ya porque estás viviendo un caos, una crisis y necesitas hacer algo. No se va a arreglar la situación si no haces algo. Así es, tenemos que actuar. Es algo muy importante y quizás estás viviendo una situación muy difícil ahorita y necesitas hacer cambios. O sea, si no te ha funcionado, si todo el año pasado no te ha funcionado y sigues recibiendo golpes o sigues recibiendo insultos y sigues viviendo que no quieres llegar a tu casa, necesitas usar otras herramientas. Necesitas usar algo diferente para poder solucionar tu vida. Dios no quiere que vivas en una vida de amargura. Definitivamente que no. Y además que hay que reconocer que Dios es poderoso. Y la fe no nada más es creer y recitar textos, ¿verdad?, y decir que creemos, sino agarrar esos textos, agarrar esos mandamientos de Dios y vivir en ellos. Eso es fe. Entonces, un caso como ese no es imposible. Para la psicología quizás sea difícil, pero para Dios, ¿qué es imposible? No hay nada imposible para Dios, siempre y cuando, ¿verdad?, vivamos y caminemos bajo la voluntad y el amparo de Dios y no según nuestros pensamientos y deseos, porque muchas veces son más nuestros deseos o argumentos que utilizamos en vez de sujetarnos a la misma palabra de Dios. Como les decía, el Señor dice, tú haz lo que yo te digo y déjame el asunto en mis manos. O sea, como le dijo a Moisés, ¿no? Mira que hoy voy a actuar. O sea, entonces hay que dejar que Dios actúe, pero hay que usar la sabiduría que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder vivir en armonía. O sea, basta ya de vivir. Dios trae una esperanza, trae un gozo, trae algo bonito. O sea, si alguien está siendo golpeado y esta persona, tú eres cristiano, estás arrimado a la iglesia y estás siendo golpeado o te está golpeando y tu parte física es, pues si necesitas llamar a la policía, no haces mal en llamar a la policía para hacer esta situación más fácil. O sea, si es necesario llamar a la policía, porque el bienestar de tus hijos, el bienestar personal es importante. No estás pecando si alguien te está golpeando, te está haciendo algo, estás en una situación de peligro, de que tu vida peligra. No creas que estás haciendo mal en llamar a la policía. Necesitas hacerlo y acabar con esta crisis. Amén. Entonces, no usar excusas, no usar argumentos, justificaciones. Ese tipo de vida no es la que quiere Dios para ti. Tienes que entenderlo, tienes que llegar a comprender que el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Es que busca al Señor, busca la ayuda sobre todo el consejo bíblico, que es el único más efectivo para lograr un cambio. Nuestras armas son espirituales, no son carnales. Y al usar la palabra de Dios, estamos usando el poder de Dios. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Dios sea que bendiga. Fue un placer tener aquí a nuestro hermano Rodolfo Leiva con estos consejos, y a nuestro hermano Félix Aispuro, obispo general de la iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y los esperamos para el próximo programa. También nos van a estar con nosotros para el programa de martes. Dios les bendiga y nos vemos. Amén. Dios bendiga a toda la audiencia que nos está escuchando. Este fue su programa Ministerios bajo la gracia de Jesucristo. Les invitamos muy cordialmente a seguirnos sintonizando todos los martes y jueves de las 3:30 a 4 de la tarde por esta su estación, donde se estará hablando de las buenas nuevas de Jesucristo para tu corazón. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.
Usted puede llamarnos al teléfono 520-272-2427. Nuevamente el teléfono es 520-272-2427. Ministerios Bajo la Gracia de Jesús le desea que Dios lo bendiga.